egresada de la Escuela de Ciencias Biológicas y pues yo ya tengo 10 años en la industria farmacéutica, trabajando principalmente en la línea farma. También he estado en almacenes de distribución, dispositivos médicos y pues mi experiencia ha sido mayormente en la industria nacional. Conozco todos los temas o todos los problemas a los que nos podemos enfrentar. Pues ya llevamos aquí un rato en la industria y pues también el tema de limpieza es parte de mi expertise, también validación de procesos, calificación de equipos, sistemas computarizados. La industria farmacéutica nacional me ha dado la oportunidad de desarrollarme en diferentes puntos de validación. Entonces, pues somos, y ahorita en ASEC, pues somos un grupo multidisciplinario que tenemos pues amplio conocimiento en esta etapa de validación. Entonces, sean bienvenidos y esperemos que esta plática pues sea de interés, de su agrado y que les resuelva pues algunas problemáticas o dudas que pueden tener al momento de establecer sus estudios de validación de limpieza en la etapa 2. Bueno, aquí les pusimos sus expectativas. Nos hicieron favor de contestar un form donde nos comentan todo lo que era su interés, por supuesto el riesgo, la parte de muestreos, limpiezas, cómo realizar, cómo elegir el peor caso, cuál es la estrategia, cómo seleccionar los criterios. Entonces, todo este muñequito de palabras forman sus dudas para esta conferencia y les agradecemos su participación de esta manera, para podernos focalizar en ellas. Bueno, en esta conferencia vamos a conversar de los pasos para hacer el diseño de las pruebas de reto de un proceso de limpieza dentro de la industria regulada. Nosotros en esta conferencia vamos a tratar de ser, bueno, la verdad es que los validólogos siempre somos los malos, que tratamos de buscar los peores casos posibles para poder demostrar que un proceso es robusto, repetible y seguro, principalmente, ¿no? Recuerden que la limpieza es un proceso que es casi tan importante como la fabricación, porque en esta inciden el fallo de una limpieza en un proceso farmacéutico puede incidir en una contaminación que nos lleva a un producto no seguro, no específico, y que pueda tener unas consecuencias fatales para nuestros pacientes. Entonces, digamos que el rango de importancia de los procesos de limpieza en la industria farmacéutica, pues es tan delicado como el de los fármacos, ¿no? Y bueno, también esta conferencia abarca, porque además es como el mismo criterio, la farmacoquímica, la cosmética, principalmente, e incluso cualquier industria regulada que quiera asegurar su inocuidad de sus productos, incluso hasta por su mismo proceso, ¿no? Hay productos que por el hecho de ser reactivos, necesitas asegurar la limpieza para no fallar en el proceso, ¿no? Entonces, pues aplica a muchas gestiones. Y además de eso, vamos a revisar la manera de tomar decisiones. Realmente la gestión de riesgos es una toma de decisiones que nos lleve a diseñar una calificación de desempeño del proceso de limpieza correcto, que sería parte de la etapa 2 de los procesos y que represente los retos más extremos para el procedimiento de limpieza que nos están presentando, pero también con los menores recursos posibles, ¿no? O sea, los validólogos nos piden, prueba todo lo que tengas que probar y no se te tiene que escapar ningún riesgo, pero hazlo pues de la manera menos cara. Entonces necesitamos, este reto nos lleva a cruzar peores casos y a utilizar análisis de riesgo todo el tiempo para gestionar las decisiones y poder diseñar estos retos o estas pruebas de limpieza. Y una de las objetivos de este proceso principal es que la validación de limpieza etapa 2 sea tan consistente que pueda defenderse contra cualquier regulación.
Digamos que a todos nos interesa que cuando nos auditen, pues no lleguen y nos digan que nuestro proceso es débil en alguna cosa o no consideraste esto o se te está yendo esta prueba. Entonces, pues realmente los validólogos nos dedicamos a tratar de establecer estos retos y estas pruebas pensando en cómo justificar cada una de mis decisiones para poder soportar las regulaciones que nos lleguen, desde las sanitarias como las de los clientes de otros países, ¿no? Y pero lo principal de todo es que nosotros logremos y pensemos siempre que nuestro trabajo consiste en cuidar al paciente, en evitarle cualquier daño a su integridad con este buen reto a los procesos de limpieza definidos. Ivonne, por favor. Así es. Así es, como lo comentale, pues la importancia de los procesos de limpieza, pues es tan relevante tanto como los procesos de fabricación, ¿no? Y para eso, ¿con qué empezamos, no? Empezamos con el establecimiento de los prerequisitos. Durante una calificación típica del proceso de limpieza, debemos incluir los siguientes requisitos, ¿no? Al igual que un proceso de validación de fabricación, debemos de cumplir con una serie de requerimientos, ¿no? Y esto consiste, pues, en que el equipo que va a ser calificado, validado en limpieza, debe contar con calificación vigente, ¿no? También debemos de revisar que los sistemas que se van a ser empleados durante la validación, pues deben de estar calificados. Sistemas pueden ser sistema de agua, sistema de vapor, todo lo que se emplee para realizar o llevar a cabo el proceso de limpieza debe de ser de las características adecuadas, ¿no? También un punto importante, pues son todos los materiales o utensilios que se utilizan para llevar a cabo la limpieza o algunos aditamentos, ¿no? Como pueden ser atomizadores, máquinas Kasher, que deben de comprobarse su funcionamiento constantemente y también se tiene que contar con evidencia de esto. Otro punto importante de prerequisitos, pues son los SOP de limpieza, en los cuales debemos de establecer todas las actividades que se llevan a cabo durante la limpieza y también el punto importante, pues los parámetros críticos del proceso de limpieza, ¿no? Ejemplos de parámetros críticos pueden ser los números de enjuague, los tiempos de enjuague, los agentes de limpieza que se van a emplear ya deben de estar definidos y establecidos en los procedimientos correspondientes. Una parte también importante, pues, son los proveedores de los agentes de limpieza y de los utensilios que deben de contar con en primera, pues deben de contar con la capacidad de proveernos de estos agentes y su calidad debe de ser constante, ¿no? Entonces, para eso necesitamos contar con proveedores calificados que nos puedan garantizar pues estos puntos. También la metodología analítica de análisis deben de estar validadas. Los planes de muestreos deben de estar definidos. Se debe de definir las ubicaciones de los puntos de muestreo, la cantidad de muestras y el tipo de muestras que se requieren, ¿no? Para establecer validaciones o estudios de validación exitosos, debemos de contar previamente con esta información, ¿no? Y ahorita les vamos a dar algunos puntos claves para poder definir previo a que entremos a hacer una evaluación y podamos tener todas las herramientas, esos puntos claves que debemos de estar considerando. La siguiente, por favor. Y bueno, aparte de estos prerequisitos, también es tener la justificación del número de corridas de calificación, de la calificación o la validación de limpieza, ¿no? Este número de corridas debe de estarse basada en riesgo y debe de estar planteada
respaldada con la justificación documental, ¿no? Sabemos que aquí la normativa que nos aplica, que es la 059, pues nos delimita y nos obliga a que mínimo sean 3 corridas, ¿no? Eso es lo funcional para hacer o demostrar que un proceso es repetitivo. Otra parte, pues, es contar con los protocolos de calificación, donde se establezca toda la estrategia que se va a llevar a cabo durante los estudios de validación, donde se establezcan los puntos de muestreo, los criterios de aceptación y el número de ejecuciones. Otra parte importante, pues, es contar con las calificaciones del personal que va a estar participando en todo el proceso de limpieza, ¿no? Y ahorita les van a dar un poquito más de detalle esta parte. Y también la capacitación del personal que va a ejecutar estos protocolos de limpieza, ¿no? Porque tiene que conocer todo lo que se va a evaluar, debe de estar capacitado para las evaluaciones y poder dar un criterio o una calificación a lo que está evaluando. Y otro punto importante que muchos dejamos al final o muchos, una vez que ya concluimos una validación, a veces tomamos en cuenta son los requerimientos de logística, ¿no? Y estos requerimientos consisten en o deben de considerar si se va a hacer una limpieza por fabricación de campañas o después de una fabricación en campañas, cuáles serían los tiempos de permanencia de equipo sucio y de equipo limpio, ¿no? Eso a veces no se considera desde el inicio, no se contempla y ya cuando llegamos a la validación o al cierre de nuestra validación, pues resulta que requerimos una validación por campañas, necesitamos tiempos más grandes o más amplios que nos den este tiempo de fabricación y pues son contemplados casi hasta el final, ¿no? Ya que cerramos un estudio. Entonces, es de suma importancia tener este punto claro desde el inicio de que planteamos nuestros estudios de validación. Efectivamente, como Ivonne dice, pues los pusimos como prerequisitos, pero nosotros sabemos que en la realidad se nos han presentado durante todas las etapas, ¿no? Ahorita estamos viendo la validación de limpieza como una etapa, como las 3 etapas marcadas en cualquier proceso de validación. Y entonces de repente nosotros ya estamos, o sea, ahorita me vino a la mente cuando Ivonne dijo, y entonces las campañas, seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes dirán, chin, no me dijeron cuántas campañas o no tengo considerado. O la otra parte que pasa es los tiempos de permanencia. Regularmente estamos diseñando todo el proceso de reto, pero no contamos con esas necesidades logísticas que necesitan entrar en el juego, porque quizás esas necesidades logísticas me hagan cambiar mi proceso de limpieza. Si nosotros vamos a evaluar campañas, pues vamos a tener más suciedad, vamos a acumular más suciedad en 5 lotes que en uno. Entonces seguramente voy a necesitar hacer más cosas en la limpieza. Y entonces, pues ahí vamos a tener un regreso porque voy a modificar mi procedimiento para poder cubrir la campaña y voy a volver a empezar mi ejercicio de tapados. Entonces, por eso nosotros lo mencionamos aquí, porque necesitamos tener en cuenta que casi todo tiene que estar puesto en la mesa cuando yo voy a diseñar mis pruebas de reto de tapados. Bueno, aquí Ivonne lo mencionó ya, la parte de calificación de personal la estamos viendo desde varios puntos. Uno es los PNOs de flujo de personal. Es importantísimo, las personas somos un agente contaminante de por sí. Si los flujos no están correctos o la capacitación de entradas, salidas, vestimentas no está correcta, vamos a tener un tema de limpieza que probablemente en algún ejercicio de limpieza no se está viendo porque no está retada, pero cuando tengamos el monitoreo de procesos de limpieza, pues va a salir ahí. Entonces necesitamos tener muy claramente los PNOs de flujos de personal, también la calificación de la limpieza para las personas que lavan, tanto semimanual como manual. Perdón. Necesitamos contar con una calificación de estas personas. Probablemente necesitaríamos establecer un método para calificarlos. No hay una receta para decir cómo calificas a una persona que lava,
pero regularmente la pueden relacionar con su eficiencia cuando hacen justamente la etapa 2 de validación. Cuando una persona está lavando y está siendo monitoreado lo que lava, pues automáticamente él está haciendo su examen de que lavó bien. Entonces probablemente esa sea una buena oportunidad o cualquier oportunidad que tengan para hacer ciertas calificaciones o ciertas pruebas anteriores a la validación de limpieza en donde las personas que operan y que lavan estén interviniendo. Bueno, la otra parte es los otros PNOs de uso y resguardo de su ropa. También son agentes contaminantes y digamos que todo lo que tenga que ver con el personal tiene que estar definido. Y otra parte que no podemos olvidar es PNOs de almacenamiento de equipos y utensilios. O sea, nosotros lo que les recomendamos es estandarizar sus operaciones. Recuerden que como validólogos tenemos un reto, que es que todo lo variable sea medido, ¿no? Entonces, entre menos cosas variables tengamos, mejor diseño de experimentos podemos hacer y más certeros somos para retar. Entonces, si nosotros metemos variación a todo este proceso, pues los validólogos de limpieza les vamos a salir bien caros porque van a empezar a encontrar temas de limpiezas o de resultados fuera de especificaciones durante la etapa 3 de validación, porque no pudimos retar todas las causas que las pueden provocar. Entonces es importante que ustedes lo consideren. Y hay otros prerequisitos que deberían, les había puesto que es un nice to have, pero la verdad es que yo sí creo que es un must to. Hay ciertas calificaciones que nos van a ayudar muchísimo a controlar nuestros retos de limpieza. Una de ellas es la calificación de la inspección visual. Tenemos que diseñar un protocolo antes para calificar a las personas que hacen inspección visual. La inspección visual es el arma más grande que yo tengo para hacer despejes de línea. Yo diario, o sea, tengo que hacer una inspección visual y firmarla para pasar de un producto a otro. Y el reto de casi, bueno, no es casi, es el 100% de las veces la tengo que hacer. Entonces tengo que fortalecer que esté dada de una manera estandarizada y correcta. Entonces tengo que ver que la gente que necesita lentes los tenga y los use. Tengo que definir el criterio de limpieza, que para la compañía es sucio y que es limpio, ¿no? Y eso porque la gente, o sea, porque los criterios por persona tenemos diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo ver algo que es sucio para mí y realmente alguien llega y me dice que es una mancha de agua, ¿no? Que seguramente se escurrió, pero yo tengo que definir lo más certeramente que el criterio esté unificado. Y también tengo que definir qué formas de inspección voy a usar, si necesito algún aditamento para poder, pues poder revisar las limpiezas, que sería pues alguna lupa o una lámpara. De repente eso también pasa mucho. Eh, yo limpio y cuando yo limpio no tengo la lámpara. Yo veo lo que veo, hasta donde yo lo veo y lo limpio, y llega el de aseguramiento de calidad a liberarme y viene con su lámpara, ¿no? Y entonces obviamente su nivel de visión es mayor, entonces es donde empiezan las diferencias, ¿no? Y la verdad es que el objetivo es que las limpiezas estén bien siempre, no nada más cuando llega el auditor, el inspector o el supervisor. Entonces esto tenemos que definirlo. Yo sé que ustedes nos dirán que por qué estamos hablando de todo esto antes, pues porque estamos gestionando riesgos desde ahorita. Nosotros ya sabemos que estas cosas son las que nos van a llevar a tener riesgos en los ejercicios de limpieza, pero también en las pruebas de reto. Y tenemos también la calificación de recobro. Esta calificación obviamente son de dos tipos de muestreo, con hisopeo y con enjuague. Necesitamos definir bueno, con ayuda del laboratorio y de los laboratorios, la manera en la que vamos a muestrear. Necesitamos hacer muy consistente nuestro muestreo y probarlo y retarlo científicamente. Porque si yo tengo un muestreo que no jala el contaminante que yo quiero, pues siempre voy a reportar cero. Y entonces, pues no estamos haciendo todos los siempre, ¿no? Entonces necesito demostrar que mi método de muestreo recobre, pero también de que la persona que está muestreando lo sepa cómo muestrear y esté
calificada para recobrar lo que se espera. Entonces, esta es una prueba ayudada con los químicos, en donde se ponen cantidades conocidas del activo, y se hace un ejercicio de hisopeo o de enjuague y tiene que obtenerse un rango de recobro adecuado para saber que esa persona es consistente en su manera de muestrear, y entonces nos hace válida cualquier prueba que nosotros químicamente hagamos. Entonces, estas pruebas son valiosas y ayudan a mitigar los riesgos en los muestreos cuando ya estamos en el ejercicio etapa 2. Otro factor, perdón, es que tengo un poquito de tos, es la calificación de inspección visual. Bueno, pues yo ya estandaricé cómo es mi inspección visual. Ahora conviene que califique a los que hacen inspección visual. Y estos pueden ser en 3 niveles, desde el operador, pasando por el supervisor y terminando por la persona de calidad de aseguramiento. ¿Qué nos va a hacer esto? Pues también los químicos nos ayudan a preparar una sustancia con una concentración conocida y la vierten en placas en donde nos hacen un examen y nosotros tenemos que distinguir, bueno, pues realmente no es un examen porque es una prueba en donde se distingue lo que ve tu ojo en contaminación. Y entonces el resultado de eso es que yo tengo cuántos miligramos o microgramos de activo por centímetro cuadrado yo puedo ver, el ojo humano puede ver en una población conocida. Este valor va a ser súper importante porque si llegamos a demostrar que ese valor que yo veo es abajo del criterio de aceptación, prácticamente estoy subrayando la importancia de mi inspección visual y además la efectividad, porque mi ojo ve menos que lo que pudiera estar sucio. Sí, ¿no? Pero tengo que tenía Morales aquí, luego tenía Suri, y luego fui con el jefe. Con el micrófono. Digo que se fue bien. No veo quién tiene. ¿Me ayuda con el micrófono, porfa? Bueno, entonces este dato de calificación de inspección, ay, perdónenme, me va a ayudar muchísimo porque además a lo mejor yo puedo ya con este soporte liberar ciertos materiales o ciertos equipos sin necesidad de hacerlo químicamente, porque ya lo tengo. Y para decomisionamiento le sirve muchísimo porque es un valor importante para asegurar que cuando decomisionen algo, visualmente pueden liberarlo sin necesidad de hacer algo químico. Y bueno, las herramientas de riesgos disponibles que nosotros ejercemos, aquí se las enlistamos, y conózcanse o no como herramientas de riesgo, lo son. Es uno de los diagramas de flujo. Les tiene que quedar súper claro qué entra y qué sale, qué materiales, con qué insumos, qué parte del proceso, quién interviene, y eso no hay manera de no tenerlo hasta que nosotros tengamos un diagrama de flujo del sistema en donde nosotros tengamos las fronteras claramente, del estudio claramente vistas. Luego, otro elemento muy importante que se utiliza mucho en los procedimientos, pero que también nos sirve a nosotros para verificar que todo está en orden, son los checklists, en donde ya se gestionó un riesgo, ya se hicieron ciertas aclaraciones de verificación y se repiten cada vez que se hagan los estudios. Y otra parte muy importante que ustedes no pueden dejar de ver son los análisis de tendencias. Si ustedes están validando una planta que ya lleva años laborando, o sea, años fabricando y que por algún motivo hoy están en un proceso de validación de limpieza, no pueden o no deberían de pensar que están empezando de cero. Ustedes ya tienen un historial, quizás con diferentes criterios o con diferentes formas, pero esos datos son valiosísimos. Desde la experiencia de las personas que saben qué es lo difícil de limpiar, hasta las personas que saben qué parte es la que siempre sale mal del equipo, y los resultados microbiológicos, los efectos y causas raíz. O sea, realmente, si ustedes están validando la etapa 2 de limpieza, seguro, a menos que su planta sea nuevecita y la estén súper estrenando, seguramente ustedes ya tienen datos que pueden checar y que les pueden ayudar a gestionar riesgos.
Y bueno, las otras herramientas que ya las conocemos, las formales, las matrices de ponderación y las herramientas pues ya como el AMEF, el PHA, que ustedes pueden utilizar para gestionar riesgos de una manera más formal. Pero lo que sí les quiero comentar es que no se queden con las herramientas más formales, las más complicadas. Antes pueden explorar herramientas que les pueden servir para justamente mitigar riesgos y conocerlos sin tener que hacer una MEF completísimo, a menos que el ejercicio lo amerite, porque eso detiene o inhibe estos estudios, ¿no? Y digamos, tomar en cuenta estas gestiones de riesgo. Em, me toca también a mí. ¿Cómo ayudamos a gestionar, bueno, quiénes son los que gestionan el riesgo? ¿Quién decide? ¿No? Entonces ¿quién decide? ¿Quién es el dueño? Bueno, aquí les pusimos en una nube de palabras todas las personas que nos hicieron favor de los puestos y los cargos de las personas que nos hicieron favor de registrarse en esta plática. Y se los pusimos con el sentido de que para que ustedes pudieran ver que muchas áreas intervienen, les preocupa y están inmersas en la validación de limpieza. Desde calidad, aseguramiento, ingeniería, el responsable sanitario, los químicos analíticos, los químicos microbiólogos, sistemas CSV, obviamente validaciones. Entonces, hay mucha gente de muchas áreas involucrada que terminan siendo usuarios. Y aquí se los enlisté un poquito más ordenadamente. Tenemos a gente de producción y de mantenimiento como usuarios. Ellos tocan los equipos, los lavan, los usan, los mantienen. Y inciden mucho en el estado del equipo, aseguramiento que tiene que revisarlos, ingeniería que diseña cosas para la limpieza, para que esto funcione, los laboratorios físico-químico y microbiológico nos ayudan a hacer los estudios de etapa 2 y el monitoreo continuo, y lo que les decíamos, planeación y logística. Ellos son nuestros principales clientes y son nuestros principales clientes como validólogos, porque ellos son los que saben qué necesitan o cómo necesitan producir para vender, ¿no? Entonces, ¿qué les está deteniendo? Si les está deteniendo que cada que se hace un lote se limpia, tienen un problema logístico. Si les está deteniendo que no pueden pasar un fin de semana sin dejar sucio el equipo, porque no está aprobado la limpieza, entonces tienen que pagar horas extras quizás para que laven los equipos o no programar lotes que no terminen en fin de semana o en puentes. Entonces, todas esas condiciones deberían de estar seteadas desde el principio cuando nosotros diseñamos los procesos, pero también ellos inciden cuando ejecutamos la etapa 2 de la validación. Sin que ellos nos programen los ejercicios, nosotros no podríamos. Sin que ellos nos programen y nos permitan tiempos de permanencia y nos permitan la campaña de productos, nosotros tampoco podríamos. Entonces necesitamos de ellos pues ahora sí que para escuchar sus requerimientos, pero también para programar nuestros ejercicios. Aquí lo que yo les comento como experiencia, era una planta enorme, teníamos un nivel de cumplimiento muy bajo en limpieza, tanto que la pusieron como un objetivo clave de un año de desempeño de la planta, y entonces avanzamos mucho en estas validaciones, gracias a que era un objetivo de la planta, todos intervinieron, decías limpieza y todos lo hacían, pero también a que aplicamos las reglas. Si tú tenías 0 tiempos de permanencia, eran 0. Y entonces desviación por cada vez que pasaba ese 0. Y desviación por cada vez que te excedías tiempos de equipo sucio. Y desviación por cada vez que respiraban y no tenían eso probado, pues también. Entonces, lo que hizo eso fue que ellos entendieran la importancia de estos estudios, todo lo que les soportaba el dinamismo que les daba la planta, y entonces la voluntad fue diferente y logramos llegar a un alto grado de cumplimiento en la limpieza. Entonces, validólogos, apliquen la ley, aseguramiento, ayuden a que se aplique para que todos los usuarios nos ayuden a abarcar esto. Y bueno, también les quería mencionar que como gestiones de riesgo adicionales que ustedes van a necesitar,
pues son muchas cosas las que intervienen. Entonces pueden tener gestiones de las limpiezas manuales. No es lo mismo y no son los mismos riesgos en las limpiezas manuales que en las semiautomáticas y que en las automáticas. Y tienen que tenerlo claro y distinguido. También pueden estar gestionando riesgos desde los proveedores de insumos de limpieza, los detergentes. Recuerden que cuando van a empezar ya un proceso tiene que estar el detergente disponible. Si eligen el detergente para toda la planta, ustedes terminan las validaciones y quieren cambiar de detergente, es validar todo. Entonces tienen que asegurarse que los insumos estén correctos. Y bueno, ya, ahora sí ya vamos a entrar en ya la conclusión del punto. Nosotros les habíamos puesto en la conferencia que vamos a abarcar estos cuatro puntos de riesgo importantes en la etapa 2, que es la selección del peor caso, la agrupación de estudios peor caso para selección de equipos, la elección de puntos de muestreo y la frecuencia de muestreo. Entonces, como verán, nosotros ya tuvimos que haber tenido muchas certezas para llegar a poder elegir esto. Y entonces voy a empezar yo, ¿verdad? En la selección de peor caso. Empezamos con esa. Y bueno, pues esta se la pusimos antes. No quiere decir que sea el orden, pero sí creo que es lo que más les preocupa. Pues la estrategia, les estamos presentando dos estrategias. Las dos tienen que ver con que yo ya tengo inventarios de todos mis productos, con todas sus concentraciones y todos sus activos. Entonces, yo lo que necesito es determinar cuál es mi peor caso de activo que toca, ¿no? ¿Cuál me tocaría validar como activo para poder cubrir todos los otros casos? Entonces, aquí la propuesta es que empiecen determinando criterios de importancia. Para nosotros el primer criterio de importancia es la toxicidad. Creo que es muy universal. A todos nos preocupa que el más tóxico sea el que se esté evaluando porque es el que más peligro da a las personas si hubiera una contaminación cruzada. Pero el segundo, casi de la misma importancia, es la dificultad de limpieza. Si mi producto es tóxico, pero es muy fácil de limpiar, yo tengo un riesgo menor a que si mi producto es tóxico y no se puede limpiar, o a que mi producto sea menos tóxico, pero nada más no pueda yo salirme de él. Entonces, el segundo criterio podría ser la dificultad de limpieza. Otro que aportaría un valor más científico sería la solubilidad del activo. Está muriendo. No, no me estoy muriendo tanto. Todavía bien para terminar la conferencia. Perdónenme. La solubilidad del activo y el color me va a dar un criterio que pudiera desempatar entre dos activos que me salgan parejos. Y luego la cantidad de producto o activo a limpiar, que sería como la campaña, ¿no? O el tamaño del lote. No es lo mismo limpiar uno chiquito que uno grande. Y el otro importantísimo es el volumen de producción. Yo no puedo validar si no tengo producto que validar. Entonces, eso ya no está en uso y yo sé que ustedes lo saben. Ya no puedo decir es que en 5 años llega el peor caso y yo me quedé sin validar, ¿no? Entonces, esos criterios son los que van a formar mi selección, y aquí los escribo, ahí se los compartimos, pero aquí lo que les puse de ejemplo es lo que les puse de ejemplo. Capacitación. Perdón, ¿me ayudas con tu micrófono? Listo. Gracias. Bueno, les puse aquí el ejemplo de que yo lo que voy a hacer con esos criterios es poner en orden todos los activos que tocan dentro de una planta. Entonces empiezo con el primer orden, el de toxicidad, y así los enlisto, y después me voy con el segundo, la dificultad de limpieza. Entonces ahí, si ustedes podrán observar, algunos empataban. Después la solubilidad, entonces los ordeno después por solubilidad. Luego ya empiezo con lotes, cantidad de producto, frecuencias y color. Entonces yo lo que hago es desempatar con los segundos, terceros criterios,
la línea en la que van, y entonces en ese orden me quedan, ahora sí que me quedan ordenados como peor caso. Entonces yo ya sé que mi peor caso en este caso es la nimesulida, y en mi caso pues no tan peor es el clorhidrato de metformina. Entonces cuando yo llego a la selección de equipo, yo ya ve qué activo toca ese equipo, y entonces pues de esos activos, ¿cuál es el que está señalado en esta tabla como peor caso? Y ese es el con el que valido. Esta es una forma, y esta es una forma de elegir el peor caso. Y la otra forma, que es ponderar. Como les decía, una de las matrices que nosotros podemos utilizar es ponderar, dándole un valor a lo que a nosotros nos representa en orden la criticidad, ¿no? Entonces, aquí en este caso, tengo la dificultad de limpieza, que le pongo 1, 2, 3, y esto cómo lo saco con unas encuestas. O sea, si no tengo documentado ¿qué es más difícil? Pues los únicos que lo saben son los operadores, los que lo lavan. Entonces yo tengo que formalizar en una encuesta ese dato, y así puedo yo obtener ese rango en dificultad. Después esto, en este caso, era un sticking, si se pega o no al punzón, eran unos punzones, y luego la toxicidad y la selecciono. Entonces yo lo que hago es darles los valores que le tocaron a cada una de las presentaciones, y entonces las ponderamos, y ya te sale el valor de ponderación más alto, y ese es el peor caso de ese ejercicio. Entonces, esos son las dos maneras para elegir el peor caso, las dos gestionando riesgos, y las dos pues como muy válidas, ¿no? Ahora sí, nos vamos con el segundo ejercicio. Vas, Ivonne. Sí, el segundo punto que hay que mencionar, pues es la agrupación de estudios del peor caso contra la selección de equipos. La siguiente, Ale, por favor. Listo. Bueno, también es un punto clave para la gestión de riesgos, es la agrupación de estudios, o es algo que también nos facilita la vida, ¿no? Como parte de la estrategia de validación, pues se pueden hacer o se pueden agrupar los estudios. Principalmente se agrupan los productos y se agrupan los equipos. Esto es muy diferente y no hay que confundirnos con la selección del peor caso, sino de estos grupos que hagamos de productos o de equipos, vamos a tener un peor caso para ambas agrupaciones, ¿no? Entonces, no hay que confundir estos dos términos, ¿no? De agrupación y de selección del peor caso. Para la agrupación bueno, la finalidad de hacer estas agrupaciones, pues es reducir un poco, ya hablábamos al principio de los costos que pues conllevan hacer estudios de validación. Entonces, estas agrupaciones nos pueden ayudar justamente a eso, a reducir esos costos, porque vamos a reducir el número de ejecuciones que vamos a estar llevando durante la validación de limpieza si aplicamos esta estrategia. Para el caso de agrupaciones de productos, para esto vamos a tener, o esta se da por las características de los productos en común, es decir, podemos agrupar productos con respecto a sus equipos de fabricación o al tren de fabricación que comparten, o pues los podemos agrupar por la naturaleza de los productos. Es decir, dentro de esta agrupación vamos a tomar en cuenta qué forma de dosificación es, el uso terapéutico, la solubilidad, la facilidad de limpieza, eh, o la exposición diaria aceptable, ¿no? Con estas características,
para el caso de equipos, pues como ya les comenté, ¿no? Hay equipos que comparten toda una línea de fabricación. Por ejemplo, tenemos productos que se hacen por una vía de granulación, vía seca y vía húmeda. Ambos tienen un tren de equipos que comparten dependiendo de la vía de granulación. Y la naturaleza del producto nos va a dar o nos va a dar la característica en común que va a ser el método de limpieza, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo yo agrupe con esta naturaleza de mis productos, voy a definir un método de limpieza por cada grupo de producto que yo tenga, ¿no? Y aquí lo vemos en estas tablitas que les puse. Tenemos un número N de equipos, perdón, de productos, y estamos colocando o se está colocando la forma farmacéutica o la forma de dosificación. Estamos colocando métodos de limpieza con los que se lleva a cabo la limpieza de estos productos o el retiro de estos productos. Tenemos también la columna donde se pone el tren de fabricación, a qué tren de fabricación pertenecen o equipos de fabricación pertenecen, y tenemos la clasificación con base al efecto terapéutico, ¿no? Entonces, ya cuando hacemos esta clasificación, vamos a tener que se va a basar la clasificación por el método de limpieza, ¿no? Entonces, aquí ya los tenemos agrupados: el método 1, el método 2, el método 3 y el método 4. Entonces, el método 4, ¿no? Estamos haciendo esta agrupación por el mismo método de limpieza. Entonces, aquí tenemos que y de estas agrupaciones, de cada método, vamos a tener un peor caso, ¿no? Es como les comentaba al principio, no hay que confundir esta agrupación con con la definición de peor caso. Por cada grupo que yo saque de producto, yo de ahí tengo que definir cuáles son el peor caso con base a lo que ya nos comentaba Ale, ¿no? No te oímos, Ivonne. ¿Apagaste el micrófono? Bueno, ¿ella me No, escucha? ya. Ah, ok, perdón. No sé si escucharon, bueno, la parte de esto, de las tablas. Sí, ya nada más Sí. fue Ah, lo ok. último que no se escuchó, unas palabritas. Ah, ok, perfecto. Entonces, esto es para la parte de los productos. En la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la parte de la agrupación de equipos. El objetivo de esta agrupación de equipos, pues, es establecer a través de una lógica científica que los equipos que comparten el mismo diseño y construcción se pueden agrupar. Se pueden agrupar equipos que tengan un diseño, tamaño, forma geométrica, principio de funcionamiento, ya sea idénticos o similares. También se puede agrupar o se pueden agrupar equipos que tengan áreas de superficie de contacto con el producto iguales o equivalentes. Y un caso específico de agrupación de equipos involucra a equipos menores, como son los utensilios o piezas pequeñas, o de equipos más pequeños, ¿no? Con eso me refiero a todos los utensilios que son empleados durante las fabricaciones. Llámense cucharones, llámense piezas de equipos, alguna pieza de equipo que sean más o menos similares en dimensiones, obviamente también en construcción, ¿no? En materiales. Para seleccionar el peor caso, el peor de los casos se considera para el estudio de validación de limpieza que sean representativos para un grupo o equipos. Es decir, de estos grupos, vamos a seleccionar el peor caso, ¿no? Que era lo que ya les comentaba. De este grupo de equipos vamos a
a tener un peor caso y lo tenemos que hacer también bajo una gestión de riesgos. Y para el caso de agrupación de piezas, implica la selección de peores casos en función de la complejidad, el tamaño y la funcionalidad, ¿no? O sea, de estas piezas, ya sean piezas de equipos, utensilios, pues tenemos que tomar en cuenta esto, la complejidad, los tamaños y la funcionalidad. La siguiente, Ale, por favor. Bueno, y con esto, la conclusión y el objetivo es que durante la evaluación de limpieza más común en un sitio implica una combinación de agrupación de productos y agrupación de equipos. Esto significa que para un grupo de productos que se fabrica en un grupo de equipos, el producto del peor de los casos del grupo de productos se utilizará para el protocolo de validación, utilizando el peor caso o el equipo representativo de estos grupos de equipos. Es decir, ya sé que suena como a un poquito a trabalenguas, pero ¿qué quiero decir con esto o cuál es la finalidad de hacer estas agrupaciones? Es que yo de un grupo de productos donde voy a definir un peor caso, voy a tener un producto de equipos que va a pasar, o más bien el grupo de productos va a pasar por un grupo de equipos, ¿no? Por un tren de fabricación o por una línea de fabricación. Entonces, si tengo, por ejemplo, 5 productos y de esos 5 productos voy a definir un peor caso y de mi línea de fabricación yo voy a tener, pongamos un número, 5 equipos de esa línea de fabricación, pero de estos 5 equipos voy a definir uno que es el crítico. Entonces, voy a tener mi equipo, mi producto crítico, peor caso, y mi equipo peor caso, que son los que voy a estar evaluando. Ya no voy a tener que evaluar mi peor caso de producto en mis 5 equipos de mi línea de fabricación, ¿no? Esta es la finalidad y el objetivo de hacer estas agrupaciones. Espero no haberlos confundido, pero en conclusión, pues sería esto, ¿no? Y esa es la funcionalidad de aplicar esta estrategia y que, como comentábamos al inicio, pues nos va a reducir los costos en hacer un ejercicio de validación. Si ya de por sí es costoso por todo lo que conlleva muestreos, análisis, y aparte estas agrupaciones nos podrían beneficiar. La siguiente, por favor, Ale. Y bueno, pues el siguiente punto es la que también debemos de considerar cuando estamos planteando estudios en la etapa 2, durante nuestra gestión de riesgo, pues es la elección de los puntos de muestreo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y cómo hacemos o qué deberíamos considerar para poder establecer estos puntos de muestreo? En primera instancia, pues debemos de tener ya contemplado un plan de muestreo. Este plan de muestreo debe de describir los lugares de muestreo, el número de muestras y el tipo de muestras, ¿no? También es importante tener en cuenta en estos planes cuál va a ser la secuencia de los muestreos y se debe de proporcionar una justificación para la selección de la técnica, ¿no? Previamente yo ya tuve que haber definido una técnica de muestreo y tengo que tener la justificación del por qué estoy seleccionando esa técnica de muestreo, ¿no? Y también la selección de estos lugares de muestreo debe estar basada en una evaluación de riesgos, ¿no? El muestreo adecuado, pues es de suma importancia, ya que es una herramienta para evaluar la eficacia de la limpieza al establecer el nivel de los residuos presentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener certeza de cómo vamos a plantear los muestreos, qué técnicas vamos a utilizar, porque pues el resultado de estos nos va a decir si es favorable o no
nuestra limpieza, si son ejercicios exitosos o no, y si son seguros, sobre todo, ¿no? Ya lo comentaba Ale, si son seguros para el paciente, si son seguros para la fabricación de nuestros productos. Entonces, ahorita les voy a dar puntos claves que tenemos que considerar cuando nosotros estemos asignando o estemos definiendo qué puntos vamos a estar muestreando de nuestros equipos. La siguiente, por favor. El primero es, debemos de considerar los materiales de construcción, en qué superficies vamos a estar muestreando. No es lo mismo muestrear acero que muestrear una superficie de silicón, en el caso de los empaques, una manguera de plástico. Entonces, tenemos que tener bien definidos los materiales que vamos a estar muestreando, porque esto adicional pues nos va a dar la técnica de muestreo, nos va a dar el tipo, la superficie que vamos a muestrear, el aditamento o el dispositivo que vamos a estar empleando para poder hacer estos muestreos, ¿no? También debemos de definir o evaluar si la superficie es porosa que se va a muestrear. También tenemos que considerar cuál es la dificultad de inspección, es decir, como ya lo comentaba Ale, ¿no? Vamos a tener también una forma de control, una forma de monitoreo con las inspecciones visuales. Sin embargo, hay veces que en los equipos o en ciertos equipos, pues la inspección visual pues no se puede realizar de forma, digamos, sencilla, ¿no? Por ejemplo, en este caso de mezcladores en B, son mezcladores que en la parte del centro, pues no hay luz, está oscuro y como para que entre el inspector pueda llegar a ver esta parte interior de este mezclador en B, va a ser muy complicado, ¿no? Porque pues tendría que meter medio cuerpo para poder ver yo creo, una lamparita, definir poder ver si ese punto está limpio, ¿no? Entonces, esos son los puntos que nosotros debemos de decir que sí están limpios, pero con la evidencia, ¿no? Con los resultados que obtengamos durante la validación para que durante una inspección pues puedas descartar el punto porque tú ya lo evaluaste, ya lo mediste y ya lo monitoreaste. También otra parte importante y que va relacionado a esta dificultad del muestreo, pues es el diseño del equipo desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no? Es decir, qué tan accesible es, si es difícil verlo, pues para un operador va a ser difícil limpiarlo, ¿no? Si está haciendo una limpieza manual, pues tenemos que considerar esos puntos que pudieran ser los más complicados para los operadores ejecutar una limpieza, ¿no? Entonces van a ser los puntos que tenemos que tener más controlados, que tenemos que tener la certeza de que como a las posibilidades del operador, pues ejecuta bien la limpieza, ¿no? Hace el correcto limpiado de esa parte o de esa superficie. Otro punto es desde la perspectiva de microbiología, es definir las áreas que tienen un mayor potencial para el crecimiento microbiano, es decir, áreas que pudieran principalmente acumular agua o se puede hacer una acumulación de agua o tarde más tiempo en secarse, ya sea por el diseño como tal de la superficie, el diseño de la pieza, y genere esta acumulación de agua. Entonces, pues un almacenamiento de agua o una permanencia de agua, pues nos da el riesgo alto de tener algún crecimiento microbiano, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también estas partes y las ubicaciones que son las primeras en acumular residuos y las últimas en perder residuos durante la limpieza. Es decir, las piezas o las partes de las piezas que son las primeras que se llenan, no sé, de polvo y
que son las más complicadas en limpiar, ¿no? Que pueden ser algún tipo de cavidad, alguna cavidad con algún empaque, que el empaque por no estar en buenas condiciones, pues permita ese ingreso del producto, que va a ser fácil entrar, pero va a ser difícil quitarlo porque vas a tener que quitar ese empaque, ¿no? Y aquí entra una parte importante de que la gestión de riesgos se haga con un grupo multidisciplinario, ¿no? Porque si contemplamos a la gente de producción, contemplamos a la gente de ingeniería y contemplamos a la gente de mantenimiento, ellos en conjunto nos van a decir. Y esto va muy relacionado con el desmontaje de los equipos, ¿no? Nos van a decir qué piezas sí se pueden quitar, qué piezas no se pueden quitar, qué piezas por más que uno intente o tengan otra técnica de desmontaje que el operador no conozca para poder hacer la limpieza, ¿no? O piezas que no se deben de mover porque dañas el empaque, porque dañas algún cierre hermético. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener esta visión tanto de producción como de mantenimiento, de ingeniería o del responsable del equipo para poder evitar pues estas fallas en las piezas de los equipos y que los equipos pues o a las piezas dejen de cumplir su funcionalidad, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos ejemplos de matrices donde podemos poner estos puntos que les acabo de mencionar y hacer una evaluación, ya sea desmenuzando su equipo pieza por pieza y viendo pues estos criterios, ¿no? Si se contamina fácil, si es de difícil limpieza, si puede almacenar agua, si la forma geométrica es difícil de limpiar, si tiene ¿cómo se llaman estas partes? Uniones que nos pudieran ahí hacer alguna acumulación, ya sea de polvo o agua. Entonces, eso es lo que, esos son algunos ejemplos que ustedes podrían utilizar para hacer estos análisis o estas determinaciones de los puntos de muestreo de su equipo. La siguiente. Listo, y bueno. Listo. Vamos a ver, ya estamos en el borde del tiempo. ¿Sí me escuchan? Gracias. Y vamos a ver el último punto, frecuencia de muestreo. Esta es la que les vamos a dejar con la zozobra. Porque primero para comentarles que tenemos que entender cuáles son los objetivos de la etapa 3. Porque esa manera es la que nosotros necesitamos pensar para poder definir las frecuencias de muestreo. O sea, evidentemente cuando yo empiezo un proceso de etapa 1, el diseño, pues yo ya sé que tengo que sacar datos y que tengo que estar probando un diseño de experimentos en ideal. Y etapa 2, pues es la prueba casi al 100, o sea, 3 limpiezas consecutivas con las mismas condiciones, mínimamente. Entonces ahí estoy muestreando todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que definir la frecuencia de muestreo? Tengo que entender por qué me lo piden, ¿no? Los objetivos de esta etapa es verificar de limpieza a limpieza el desempeño. Igual que en los procesos de fabricación, esto es, ya ven que en fabricación es lote a lote, pues esta es limpieza a limpieza. Luego la verificación de todos los parámetros críticos de proceso y su efecto en los CQAs, en los atributos de calidad de mis limpiezas. Entonces, mis atributos de calidad iniciales normal, o sea, los de siempre, que son los de la etapa 2, es la inspección visualmente limpio, y la parte microbiológica y la química. También de todo lo que toca, ¿no? Detergentes, sanitizantes. Entonces, nosotros necesitamos demostrar y entender qué efecto tiene un parámetro que yo programo o que yo utilizo en la limpieza contra mi atributo. Entonces, eso es una de las cosas que yo tengo que entender en la etapa 3. Y luego tengo que entender las tendencias que tengo y tengo que analizar los datos. Entonces, ese es otro factor. Yo tengo
que analizar el dato, no nada más recabarlo. Entonces, aquí es importante que lo visualicen así. ¿Y cómo lo voy a analizar? Ahorita vemos, pero la otra cosa es que yo tengo que encontrar causas raíz de algún cambio de tendencia o un resultado no adecuado. ¿Y por qué? Pues porque tengo que tomar decisiones de cambio, ¿no? Y estas decisiones pueden ser desde una causa raíz que me llegó a limpiar más, a limpiar mejor, a una causa raíz que me puso en peligro, a lo mejor un parámetro importante como la inspección visual o la microbiológica, ¿no? Entonces tengo que entender qué está pasando y cuál fue el motivo para poder remediarlo y solucionarlo. Y después de eso, otro último objetivo y el más importante es optimizar mis procesos de limpieza. Y implementar acciones que me ayuden a siempre estar dentro de mis parámetros de calidad de limpiezas. Y este punto lo subrayo específicamente porque de repente, como la limpieza es tan importante y tan delicada y tan regulada, pues yo le lavo 5 o 10 o 20 veces. Entonces, en este punto me sirve para mi etapa 2. Yo pasé mi etapa 2 perfecto con mis 20 limpiezas que hice, pero probablemente esas 20 limpiezas me van a matar la productividad de mi planta, ¿no? Tanto por insumos como por tiempos. Entonces, la intención de esta etapa de verificación es que empecemos a conocer mejor nuestros procesos y empecemos a mejorarlos y optimizarlos en tiempos y recursos, sin arriesgar la calidad, por supuesto. Entonces, por eso necesito entender las razones para poder determinar qué me va a llevar a determinar mi frecuencia de limpieza y para qué lo quiero. Entonces, la regulación habla de esto, o sea, la regulación es, tú tienes que tener ya un plan de frecuencia de muestreo desde que estás en etapa casi 1, llegando a la 2, ¿no? Tú me tienes que decir cómo vas a muestrear regularmente. Pero las decisiones las van a tomar ustedes con los riesgos que ustedes tienen y con las intenciones y conocimiento de su proceso. Por eso sí es importante que ustedes tengan conocimiento de todo lo que se platicó, porque prácticamente tu frecuencia de muestreo la determinas desde que tú estás planteando la etapa 1, que es el diseño. Entonces, lo que vas a hacer es, pues, llegar a la etapa 3, ya pasé la validación, ahora voy a ver cómo empiezo a recabar datos que me ayuden a estar más seguro de mi proceso y después voy a poder holgar esas frecuencias de muestreo cuando yo demuestre mi robustez de mi proceso. Pero primero, lo que primero necesito es conocer mi proceso de limpieza y no lo voy a conocer con las 3 ejercicios de validación de la etapa 2, lo voy a conocer con el día a día. Y entonces, bueno, ya que entendimos esto, entonces nosotros aquí establecimos ya un cumplimiento a la estrategia de control, que son el apego a mis PNOs que mencionamos por todos lados, ¿no? Yo así controlo mi proceso de limpieza con mucha estandarización de muchas cosas, y tengo 2 formas de evaluar posibles, limpieza a limpieza. Una es la inspección visual, esa, como les decía, es pues la que tengo que hacer sí o sí para pasar de un producto a otro, y la otra es el monitoreo, que muchas veces se muestra anual, pues porque es caro y como que es el estándar, ¿no? Vamos a monitorear una vez al año todos mis ejercicios de limpieza. Si yo tengo 85 equipos que muestrear, pues los distribuyo en el año y entonces yo me la paso muestreando y muestreando y muestreando y sacando datos. Pero ¿qué hago con esos datos? Solamente tengo datos sin ningún conocimiento y en qué momento voy a parar esa frecuencia. Probablemente si ustedes le dijeran a un auditor, no te preocupes, como yo quiero riesgo cero, yo voy a estar monitoreando todo el tiempo. Pues sería improductivo y sería inútil si ustedes no analizan lo que están haciendo. El auditor podría decirles, palomita, tú estás monitoreando, chido, suerte, ahí te quedas monitoreando. Pero el conocimiento del proceso no lo lograron. Y a lo mejor mitigaron el riesgo de la manera más cara. Entonces, por eso necesitan ustedes ver y en función de qué decidir la frecuencia y con qué objetivo de definirla. Entonces, bueno, esto es la inspección visual. Yo ya les comenté que pues
en 3 diferentes fases: el que limpia, el que supervisa y el que asegura con aseguramiento de calidad. Y lo que es importante es que ustedes puedan documentarlas, que ustedes puedan documentar ese ejercicio de inspección visual y que puedan documentar ese ejercicio, pueden documentar cuántas veces son fallidas las limpiezas, que llegué y vi hasta yo mismo que lavé y chin, me faltó una esquinita. Siempre es la misma esquinita, entonces lo gestionamos, porque gestionamos el riesgo cuando le decimos a nuestro otro compañero: oye, cuando la ves, checa esa esquina porque no manches, siempre queda sucia, ¿eh? Y es la que vienen y te revisan. Entonces, lo estás gestionando en riesgos, pero no lo estás documentando para que lo pongas en el PNO, ¿no? Luego, ¿qué partes del equipo fallan? Las partes que regularmente se encuentran sucias en una inspección son las más difíciles de limpiar. Y entonces son las que deberíamos de muestrear, ¿no? En un muestreo como nos lo describió Ivonne. Las condiciones en las que se realizó la limpieza: se hizo de día, se hizo de noche, se hizo en menos tiempo, se hizo en mayor tiempo. O sea, sabemos que las limpiezas manuales tienen un tema, pues, de logística y de fuerza y de ganas de todo, del operador por terminar, del validólogo por irse, y de los de todos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, probablemente, o sí, no sabemos, si se limpió de día, si se limpió de noche, si lo hicieron entre 5, si lo hicieron entre 2. Entonces, todos esos factores tendríamos que documentarlos. ¿Quién realizó la limpieza? ¿Un inexperto o uno que ya lo hace siempre? ¿Qué experiencia tiene? ¿Usa lentes y los llevaba? Y estos datos nos pueden indicar causas raíz, y entonces nosotros ahí podremos decir qué puntos reforzar para que las limpiezas se me estandaricen mejor y yo aproveche mi conocimiento en esto, pero tengo que documentar. Si yo no documento, pues no puedo decir qué pasó. Entonces necesitamos hacer un ejercicio de documentación que puede ser un inicio de un monitoreo frecuente que no es caro. Y la otra parte que necesitamos es determinar: yo necesito datos de monitoreo para poder, ¿qué voy a hacer con esos datos? ¿Qué me sirve tener el monitoreo anual? Ya me pasé de tiempo, denme unos minutitos nada más. ¿Para qué me sirve tener un monitoreo anual? Pues porque yo tengo datos. ¿Y qué me sirven esos datos? Pues para establecer controles estadísticos de proceso. ¿Qué me está pasando estadísticamente? Entonces, yo lo que voy a hacer es ver tendencias para poder tomar decisiones. Entonces, yo necesito que me dé una gráfica así, pero imagínense cuándo voy a sacar un dato: cada año. Y ese dato es de un punto del equipo. Entonces, yo tendría que comparar 30 años de punto, bueno, 27 porque ya llevo 3 de la validación, 27 años los puntos para poder obtener un límite estadístico. Entonces, pues eso, pues está imposible, ¿no? Entonces, necesito pensar o diseñar cómo voy a hacer para obtener esos datos. Entonces, yo les puse aquí unas ideas. Podríamos empezar a agrupar piezas que se lavan igual. Por ejemplo, yo tengo una fete, yo tengo una blisteadora, yo tengo un granulador y tienen tolvas, o un molino, un mezclador. Esas tolvas las lavo exactamente igual, son de acero inoxidable, y yo agarro, las desarmo y las llevo al cuarto de lavado, y la persona que está en el cuarto de lavado tiene el mismo procedimiento para lavar cualquiera de esas tolvas. Entonces, si yo estoy muestreando anual, yo estoy sacando 5, 6, 7 datos de esa misma tolva con el mismo procedimiento de limpieza. A lo mejor el ejercicio de ensuciamiento es diferente, pero yo podría empezar a obtener datos ahí suficientes como para poder poner un límite de alerta. Y entonces yo lo que me interesaría es que el primer año después de mi validación, yo trate de hacer estas agrupaciones y estos ejercicios bien pensados para que yo pueda demostrar cuál es mi límite de alerta y mi límite de sitio. Y una vez que eso pase, yo voy a poder ya holgar mi muestreo porque ya tengo mi límite, y ahora sí, cada vez que yo decida muestrear con mi interés de muestrear quizás el producto que más se hace o el producto más agresivo, entonces yo voy a poder comparar ese dato y poder saber si estoy siendo consistente en mi estudio de limpieza. Son ideas, ¿eh? Y la otra parte que también olvidamos, hablando de puntos de muestreo, es
esos datos son oro puro cuando los comparo entre las piezas que muestré del equipo. Si yo le puse 10 puntos al equipo y claramente cada vez que yo hago esos ejercicios, el punto 3 y 4 son los que salen peor, entonces yo podría demostrar estadísticamente que esos son los únicos que yo muestreo para estar consistentemente puestos. O la otra es relacionarlo con los eventos. Eso del mantenimiento, eso del empaque, eso del no toques esto porque mantenimiento nunca lo suelta. Pues sí, pero las cosas que mantenimiento nunca las quita, se desgastan. Y ahí está el polvo y ahí está el peligro. Entonces, la verdad es que otra vez les repito, los validólogos somos malos. Y somos malos porque debemos de serlo para poder encontrar causas raíz que nos ayuden a mejorar nuestros procesos. Entonces, un punto riesgoso de donde un empaque se desgaste es un punto susceptible de monitorear. Un punto que llega después de un mantenimiento también. Y eso no lo tendría que dictar la etapa 2, sino nuestra necesidad de conocimiento de nuestro proceso con todo lo que interviene. Recuerden que la parte de mantenimiento no se valida cuando estamos validando limpiezas, etapa 2, porque nadie nos ha dicho que después de un mantenimiento queda recochino el equipo. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice, ¿no? Entonces ahí es un punto importante para conocer tu proceso. Y bueno, aquí ya llegando al final, pues yo les volví a poner estas etapas de limpieza. Sabemos etapa 1, 2 y 3, ya se las mencionamos, pero ¿qué creen? Nos quedamos cuando concluimos, Ivonne y yo ayer, nuestra plática, nos quedamos con unas dudas terribles que se las queremos compartir. Cuando yo llego a evaluar la etapa 2 y yo no tengo los casos peores, yo no diseñé completamente bien mi limpieza. Entonces yo llego y pruebo la etapa 2 con todos los riesgos del mundo de que no pase. ¿Por qué? Pues porque ahí ya le metí las campañas, los tiempos de permanencia, le metí los puntos más críticos que quizás no fueron retados cuando yo diseñé. O sea, las personas que lo están haciendo, los muestreos, los análisis, metí todos los riesgos posibles en mi etapa 2 y es muy probable que falle. Y yo se los digo, aunque ustedes no me lo confiesen, yo se los confieso, es un alto porcentaje de fallas en las limpiezas, porque en las etapas 2 de limpieza, y no es por culpa de nadie, sino es porque no tuvimos el suficiente planteamiento para poder diseñar nuestro proceso de limpieza desde la etapa 1. No teníamos etapa 1. Entonces, lo que te va a llevar aquí es probablemente con una suerte, algo de suerte y con unas buenas explicaciones que nos salen del pecho cuando discutimos las desviaciones, cerramos nuestros procesos de limpieza. Y probablemente convenceremos a cualquier regulación o no. El problema es que cuando llegues a etapa 3, no va a haber quien te saque de resultados no esperados porque tú no conociste el proceso y no hiciste etapa 1. Entonces, etapa 3 te va a llevar de la mano a etapa 1 a rediseñar, a volver a validar y a volver a llegar a etapa 3. Entonces, ese es nuestro punto que queríamos comentarles. Hay un evidente regreso a etapa 1 cuando se está validando así y llegamos a Process Monitoring etapa 3. Pero lo que podemos hacer, que aquí se los puse en verde, es hacer una prueba de la evaluación de diseño. Es un PQ2, no, PQ1, en donde yo ya tengo el diseño, ya le metí todo lo que tengo que meter la etapa 2, pero todavía no estoy validando y reto. Y entonces ese reto me va a ayudar a perfeccionar mi proceso para que cuando llegue en etapa 2 yo ya llegue confiada de que los riesgos los mitigué en esta evaluación de diseño y entonces yo ya pueda irme a etapa 3 más tranquilamente a buscar el conocimiento del proceso tal cual. O sea, sé que se oye sumamente complicado porque es mucho trabajo etapa 2 como para decirte, ahora hazte un ejercicio antes, pero si ustedes se fijan es exactamente lo mismo que en proceso. Hay unos lotes de ingeniería o unos lotes de prueba en donde retas todo lo que tienes que retar antes de llegar a la validación del proceso. Entonces, es una recomendación que nosotros queremos hacerles. Inviertan tiempo y esfuerzo en que estas pruebas las ejecuten de la manera más formal y van a poder llegar a una exitosa etapa 2
y una mejor etapa 3. No sé, Ivonne, ¿tú tienes algo que comentar de esto último? Sí, justamente, bueno, complementando lo que dices, con los lotes de ingeniería, no pueden aprovechar de estos lotes de ingeniería, estos lotes de transferencia para poder hacer justamente esta evaluación del diseño. Es preferible hacerla ahí, es preferible ahí modificar lo que haya que modificar durante el diseño o durante esta limpieza que hacerla ya cuando ya tienes 3 lotes fabricados, si es una campaña, o ya tienes 3 lotes comprometidos y no puedes liberar porque pues tus resultados no fueron satisfactorios. No hubo un punto que no evaluaste, que no consideraste y que pues queda volando, ¿no? O queda causándonos un riesgo para la liberación de estos lotes, ¿no? Entonces, sí hay que aprovechar, como dice Ale, hay que invertir en esta parte para poder evitar riesgos sobre todo a la salud y a la calidad de los productos. Sí, bueno, pues con esto terminamos. Queríamos pedirles un gran favor. No sé si nos pueden ayudar a abrir sus cámaras para tomar una foto. Les agradeceríamos quien pueda, quien se peinó, quien no también. Muchas gracias. Y les agradecemos mucho su participación. Aquí les estamos mostrando en este agradecimiento las empresas que participaron con nosotros en esta plática. Y me encantó ver tantas preguntas y que las mismas personas empiezan a ayudarnos a contestarlas. Nos vamos a dar la tarea de contestarlas y compartirlas con todos por si tenían la misma duda. Y también invitarlos a las demás pláticas. Vamos a empezar una nueva división de ASEC que tiene que ver con el bienestar de salud en la industria, porque evidentemente tenemos problemas de trabajo en equipo, estrés y todo esto que nos impacta sustancialmente en todos nuestros procesos, y queremos contribuir con ustedes a que poco a poco podamos avanzar en eso. Y les agradezco muchísimo, perdón el tiempo que nos excedimos, y les compartimos prontamente la presentación y el video, y los invitamos a la página. Muchas gracias.